En realidad lo que vos querías hacer era reconstruir un momento de oscuridad. La persona, la identidad se pierde, ¿no? Se pierde, perdés rastro de la identidad. Bueno, justamente lo que con el contexto podés llegar a hacer es empezar a saber, volver a recuperar ese rastro. Saber, bueno, esta persona no desapareció, porque la desaparición no existe, la desaparición es un eufemismo. Esta persona fue llevada a un lugar determinado. ¿A qué lugar fue llevada? En ese lugar, ¿identificaste a otra persona? ¿Había algún modus operandi de ese lugar distinto a otro? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo estaba la gente en el circuito clandestino? ¿Hay un promedio? Y en paralelo se estaba armando un grupo, un equipo, que es el equipo argentino de antropología forense. Me gustaría que me cuentes, digamos, cuál fue el origen de ese equipo, cómo se formó y cómo fue tu salto del Poder Judicial al equipo de antropología forense. Bueno, sí, contemporánea, pues fue para los que son jóvenes, como vos, Muchas gracias. de nada, es cierto. Eh, es difícil comprender la contemporaneidad. En ese año 84, que fue básicamente, digamos, en los Ujú. hechos el primer año de democracia, pasaron muchísimas cosas. Eh, una de las cosas que pasó es que hubo un movimiento político a través de Alfonsín y la generación de la CONADEP y un trabajo muy interesante de la CONADEP, eh, creo que fundamentalmente, eh, por ahí voy a insistir muchas veces en el trabajo que se hace y no se ve, ¿no? En la CONADEP el trabajo de Graciela Fernández Mejide fue fundamental. No se veía, pero era el alma mater, la que llevaba, digamos, adelante el trabajo y que fue descomunal, también fue muy poco tiempo. Como parte de ese trabajo se vio qué se podía hacer con algunos temas que eran básicos de deudas democráticas. Un tema era los nietos y el otro tema eran los desaparecidos. Se recurrió a una entidad norteamericana que se llama Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, y ellos mandaron a varias personas, pero fundamentalmente dos. Mary Claire King, que estaba empezando a trabajar en genética para poder establecer abolidad, y que lo hizo, y con resultados que se siguen Ujú. viendo hoy, y Clyde Snow, que era un antropólogo forense norteamericano de Oklahoma, que hizo una cosa muy obvia, pero que a nadie se le había ocurrido, y que en un sentido signó el trabajo del equipo y mucho del trabajo que yo hice después gracias a esa semilla, que fue tratar de establecer si algún elemento documental que el propio Estado generaba podía estar reflejando la actividad que el Estado al mismo tiempo estaba llevando adelante en términos de represión clandestina. En el umbral más obvio, que son los certificados de defunción, ¿no? Él se dio cuenta que a partir, contemporáneamente con la represión clandestina, o sea, la desaparición, entre paréntesis, comillas y todo lo que se le tiene que poner una palabra para saber que es un eufemismo, a esas desapariciones, o sea, gente que no se sabía nada más de ellas, se correspondían días después las apariciones de personas no identificadas. Así de sencillo parece hoy. Bueno, Clay dijo, capaz que una cosa y la otra tienen que ver. Y, y en base a ese eje fue que se empezó a desarrollar una investigación que te permitía llegar a un punto en el que vos suponías que, por razones diversas en cada caso, una persona determinada que había desaparecido, o sea que no se sabía qué había pasado con ella desde una fecha determinada, podía ser una persona sin identidad que había aparecido, no importan las circunstancias, pero de alguna manera te permitía vincular una y otra cosa en términos hipotéticos. Y ahí venía lo más interesante, porque tenía forma de confrontar esa hipótesis, saber si era certera o no era certera. La forma era recurrir al trabajo arqueológico para hacer la recuperación como corresponde,
La forma era estudiar ese esqueleto para ver sus características, a ver si había coincidencias genéricas con la persona que estaba buscando. Y por último era ver si había algunos rasgos físicos de la persona que estabas buscando que se advertían en la persona que habías encontrado de manera tal de establecer esa vinculación que se llama identidad. Ese fue el inicio del equipo argentino de antropología forense. Contemporáneamente con esto, por eso, si la hago muy larga, pero contemporáneamente con esto, había un juicio que se estaba llevando en principio, dándole la oportunidad al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas contra las 3 primeras juntas militares. Ese juicio en algún momento quedó empantanado y en ese mismo año 84, en que se había formado el equipo argentino de antropología forense, como recién te conté, la Cámara Federal decide que el Consejo Supremo no está haciendo las cosas como corresponde en ese juicio y se aboca. Se aboca y también es un salto al desconocido porque se aboca a una causa con la complejidad que esa causa tenía para demostrar que esos comandantes conocían y habían dispuesto cada uno de los hechos particulares que había resultado en desapariciones de personas, y con un procedimiento también novedoso, que es el procedimiento del Código de Justicia Militar, que afortunadamente preveía la existencia de una audiencia pública. Como que esas cosas aparentemente de vertientes diversas tienden a confluir. Y bueno, una de las identificaciones que Clyde hace con con el protoequipo de antropología, que es la de Liliana Carmen Pereira, que había sido asesinada en Mar del Plata, es una de las identificaciones que hace Clyde. Y es la identificación por la que va a declarar en el juicio de las juntas. Hay una foto muy famosa donde Clyde está explicándole al tribunal, ahí se ve de fondo una diapositiva, un cráneo, y él explica las lesiones que Liliana Carmen Pereira tenía, explica por qué sabe que era Liliana Carmen Pereira y cómo había muerto Liliana Carmen Pereira. Entonces, esos caminos se juntan ahí. Yo ya estaba estudiando antropología en ese momento y conocí a algunos de los integrantes del equipo, que en realidad todos ellos eran en ese momento estudiantes, porque cuando Clyde hace una especie de convocatoria a antropólogos para que lo ayuden en su trabajo, hubo muy comprensibles miedos, reticencias, suspicacias. Sería muy largo enumerar todas las cosas que hicieron que los que ya estaban graduados no quisieran o no pudieran comprometerse y que tuviera que recurrir a estudiantes. Y bueno, ese es un poco el origen de esta vorágine. Y muy interesante el trabajo que hacían en un momento donde, corregime si me equivoco, pero no había, digamos, no estaba la herramienta de comparación genética, ¿no? Entonces era como una especie de construcción, digamos, ladrillo a ladrillo de un testimonio, una prueba documental, el lugar donde se encontró el cuerpo, el conocimiento general del momento histórico. Es que, bueno, visto en retrospectiva, uno tiende a pensar que por suerte las cosas se dieron de esta manera y no de otra, ¿no? Porque efectivamente yo no había mencionado, porque todavía no existía la posibilidad de hacer comparación genética, y eso generaba mucha dificultad al trabajo, pero también te obligaba a revisar todos los elementos contextuales que pudieran Claro. haber. Porque vos sabías que en esos elementos contextuales no había quizá respuesta específica para una pregunta específica, pero había muchos tramos que iban a permitir responder algunas. ¿Cuáles? Primero las más sencillas, obviamente, porque tus herramientas en ese momento las estabas haciendo y eran muy rudimentarias. Tus herramientas te permitían advertir esta relación que se llama identidad en casos muy evidentes. ¿Qué quiero decir? En casos de personas que tuvieran rasgos físicos muy notorios al momento de su desaparición. Una pierna más corta que otra, una cirugía compleja. Esos eran los únicos casos en los que vos podías usar esa herramienta todavía rudimentaria y llegar de la duda de la identidad a la certeza de la identidad. Eran muy pocos casos y efectivamente la herramienta todavía era muy rudimentaria, lo que implicaba también pedir cosas que muy difícilmente conseguías.
uno de los pedidos históricos en ese primer momento de entrevistas con familiares era una ficha odontológica, porque la ficha odontológica servía muy bien y sirve para identificar. Pero claro, la mayoría de las personas desaparecidas eran personas jóvenes, muchas de ellas no habían tenido, o si lo habían tenido hacía mucho tiempo su tratamiento odontológico, y vos no podías conseguir ese elemento que te permitiera saber si la comparación era verdadera o falsa. No llegabas a ese punto de determinación. Uno de los casos tal vez más importantes en los que trabajaron durante investigando la dictadura fue Circuito Camps, digamos, estos 29 centros de detención clandestinos, en donde entiendo que incluso fueron aún más allá de reconocer cuáles eran los cuerpos a quienes pertenecían, sino que pudieron armar, digamos, el organigrama de cómo funcionaban las fuerzas en ese momento en la provincia de Buenos Aires. Yo te enfaticé la cuestión contextual porque en provincia de Buenos Aires, en todo el país, y incluso en otros casos, en otro contexto o en otras geografías, el tema contextual se volvió una especie de obsesión, ¿no? Porque vos sabías que en ese contexto no iba a ser útil seguramente de manera inmediata, pero acumulativamente iba a ser muy útil. Entonces saber, en realidad lo que vos querías hacer era reconstruir un momento de oscuridad. La persona, la identidad se pierde, ¿no? Se pierde, perdés rastro de la identidad. Bueno, justamente lo que con el contexto podés llegar a hacer es empezar a saber, volver a recuperar ese rastro. Saber, bueno, esta persona no desapareció, porque la desaparición no existe, la desaparición es un eufemismo. Esta persona fue llevada a un lugar determinado. ¿A qué lugar fue llevada? En ese lugar, ¿identificaste a otra persona? ¿Había algún modus operandi de ese lugar distinto a otro? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo estaba la gente en el circuito clandestino? ¿Hay un promedio? Todas esas preguntas, que son, digamos, construcciones hipotéticas, que después vos vas llenando con concreciones a partir de que las certifica. Entonces vos podés empezar a tener hipótesis de si tal persona desapareció tal día, en tal fecha, eventualmente relacionado con cosas que pasaron 2 o 3 días antes o con otras cosas que pasaron 4 o 5 días después. Es posible que todo ese conjunto de personas, no esa sola, sino ese conjunto, haya sido llevado al mismo lugar. Y por ende tenés que enfatizar su búsqueda en otro determinado lugar. Por ahí cuando vos llegás a la hipótesis, tendrían que ser, es muy esquemático lo que estoy diciendo, pero digamos, estas 5 personas que fueron secuestradas en esta semana, que tenían alguna vinculación previa, de cualquier tipo que fuere, no importa, pero había una vinculación previa, ¿sí? Desaparecieron contemporáneamente. Y suponte que 2 meses después aparecen 5 personas. Por ahí son esas personas. Por ahí podés comprobar en un caso, por ahí en ninguno, pero ya tenés una hipótesis. Y empezás a esperar que haya elementos contextuales o específicos que te permitan establecer esa relación de identidad. A veces podés, a veces no podés. En muchos casos hemos podido. La herramienta genética que hizo su presentación, digamos, con el siglo casi, más o menos fines de los 98, 99, principios de los 2000, primero tímidamente y después ya prácticamente como una herramienta estandarizada. Bueno, fue una ayuda enorme. Es como, imagínate que vos estás acostumbrado a ver un panorama con una determinada luz que vas aumentando con una velita, ¿no? Y de golpe, bueno, de otro lado viene un foco y te ilumina esa misma situación. Entonces muchos de esos elementos contextuales que vos te habían permitido llegar hasta un punto, de golpe te permitieron llegar a la identificación o avanzar más.